El tema de la charla, no voy a decir conferencia, porque es una charla informal sobre un elemento básico, filateria de base, llamaría yo. No estamos hablando ni del número 1, ni del 2, ni del 3, ni de perfilateria. Estamos hablando de lo que los coleccionistas que quieren empezar, bueno, pueden empezar con un mínimo gasto. De hecho, en el 2008 di una conferencia aquí sobre los matasellos de los Estados Unidos, porque se celebraba el centenario. Y bueno, pues eso quedó ahí grabado en YouTube. Y bueno, este año, estando allí en Irún, se me acerca pues un socio de la sociedad de Irún a conocerme. Y me dice, es que yo le conozco porque he visto por lo menos 20 veces su conferencia. Digo, ¿alguien ve la conferencia? Las que se meten en internet, ¿alguien las ve? Digo, yo creía que eso se queda ahí en la red y desaparece, y que no, porque yo la vi la primera vez y me interesó el tema este, y bueno, pues me puse a coleccionar este tema de la Armada Americana, y ya tengo más de 1000 sobres, me especialicé en esto, en lo otro, en lo más allá, y la verdad es que me lo he pasado en grande. Y ya no me ocupo de eso, pero me lo he pasado en grande. Y digo, joder, qué bien. Alguien que mira las conferencias. Yo creía que eso no se miraba, y de eso hace 14 años. 14 años. En esos 14 años, recuerdo que cuando di la conferencia había bastante gente aquí, muchas de ellas, desgraciadamente, no están. Yo quisiera en este momento recordar a uno de los últimos que se nos han ido en Sofima, que es Leoncio Mayo. Se nos ha ido la semana pasada, y quisiera pues tener un momento de recuerdo también aquí por él. Y muchos de ellos, pues ya digo que no están aquí, pero parece ser que siguen vivos a través de YouTube, y que bueno, pues es bueno que personas como Salvador Bajarul, como bueno, tanto tontos que nos han dejado, estén en internet, y yo invito a que lo miréis en las conferencias. Y volviendo al tema de esta charla, si en el 2008 la razón de la conferencia fue que se celebraba el centenario de los correos en los buques de guerra de la Marina norteamericana, o Marina, no digo Armada, porque Armada es la española, en los demás países es Marina de guerra. Entonces, fue en el año 1908. Ahora lo que quiero celebrar es el centenario del correo en los portaaviones, desde 1922. Los portaaviones han sido una de mis colecciones iniciales. Aquí tenemos, aquí delante, tenemos el primer portaaviones de la Armada Americana real, que es el Langley, un matasellos del año 31, pero empezaron oficialmente en el año 22, fue el primer buque, el primer portaaviones que tuvo matasellos. Ahora lo comentaremos. Y para empezar, para empezar, he puesto una hoja de lo que era mi colección. A ver, mi colección es una colección muy humilde, de las que yo empecé hace 50 años, o sea, de cuando yo empezaba. Y de cuando yo pedía a los barcos americanos, les pedía el matasellos. Por eso José Pedro, la imprentilla esa de ahí abajo de mi nombre, cuando vivía en Toledo. Y bueno, pues esto recoge un poquito la evolución. Esta colección mía era muy humilde. Yo la he presentado por lo menos en 25 exposiciones. Luego lo miré en mi casa y digo, joder, 25 exposiciones. Eso sí, nunca he sacado más de bronce plateado o plata. Nada más. Pero me divertía y me daba. O sea, lo importante en filateria, que es lo que quiero destacar aquí, es divertirse. Y entonces yo me divertía porque esto empezó cuando en los años 70, Mario Bueno, lo voy a decir siempre, escribía fichero temático, escribía en la actualidad filatélica, y entonces nos decía cómo los barcos americanos tenían matasellos y tú podías pedirlos. Yo entonces tenía 18 años, 17, 16, en el año 72 fue cuando empecé, no, el 68 creo que fue cuando empecé, yo era un chavalito, y escribía a los Estados Unidos para conseguir los sellos, los pedía a Estados Unidos, llegaban aquí, preparaba las cartas, las mandaba al barco,
y bueno, pues las primeras cosas que tuve pues eran de la Armada Americana, entre ellos de los portaaviones, y esto que tenemos aquí era del portaaviones Ticonderoga, que en su momento recogió a los astronautas del Apolo 16. Y entonces yo lo mandaba allí con anticipación y el mismo día que se recogían a los astronautas ponían el matasellos del Ticonderoga. Como veréis, esto es muy elemental y aún se puede seguir haciendo. Y es lo que me ha dicho, lo que me decía el coleccionista de la Sociedad de Vidasoa, que además de comprar, había hecho él. Porque se lo pasaba en grande, porque entonces estabas esperando a que llegase el correo a ver qué es lo que recibías. Que ahora ya nadie busca el correo, pero la gente decía, vamos a ver, ¿qué encuentro hoy? Ay, me ha llegado una carta de no sé qué, una carta de no sé cuánto. Y no se perdían casi ninguna. Si las mandabas a Corea, sí, igual que ahora. Pero ahora las mandas a lo mejor a otro lugar de España y se pierden igual. Pero las de Estados Unidos a lo mejor tenía un índice del 90% de recepción. Y era un favor que les pedías. Y en la parte de arriba, del mismo Ticonderoga, del mismo buque, no sé si se ve aquí, del mismo buque tenemos un sobre ya, digamos, más serio. Más serio porque, bueno, es de la Segunda Guerra Mundial, tiene un matasellos, pone free porque, lógicamente, el correo militar era gratuito, lo único que se pagaba en su momento era si se enviaba por avión. Entonces, si enviaba por avión, tenías que pagar la tasa por avión. Pero bueno, porque es ya más de cuando empiezas a investigar. El primero es de los comienzos y el segundo es de cuando ya empiezas a comprar. Entonces, es un elemento típico de mi colección que ahora tengo desguazada, que esto lo he preparado en una semana y he empezado a buscar cosas de hace 50 años y no las encuentro. Entonces, ¿por qué no sé dónde están? Porque las he ido guardando. A lo mejor a veces has cogido un sobre, le has sacado de su sitio porque ibas a hacer un artículo y luego no. ¿Dónde lo he dejado? Bueno, pues con esto, para vosotros también será, si estuvisteis en la charla del 2008, de hace 14 años, si os acordáis, será un déjà vu, porque he utilizado la base de lo de hace 14 años para adaptarlo. Si entonces fue a todos los buques americanos, ahora exclusivamente a la colección de submarinos, de la cual tampoco que tenga mucho, pero 500 piezas sí que tengo, una cosa así, 500, 600, ya desmontadas en hojas, las tenían hojas rectas de las grandes, de las que teníamos, y no se exponen desde hace mucho tiempo. Espero que en la próxima vida me dé tiempo para reorganizarlo. En esta ya me es difícil, pero en la próxima lo mejor. Seguro que los hijos. Seguro que los hijos, que mi hija o mi hijo dice, ay, mira, que esto no lo han terminado, vamos a hacerlo. Todo esto viene de la época de cuando fundamos, en el año 78, fundamos Poseidón, que ya sabéis que era el grupo de trabajo naval, del cual los primeros socios, pues desgraciadamente ya están con nosotros, no están con nosotros. Había socios, pues Paco Garay en Barcelona, Martínez Moreno en Sevilla, profesor, gente de aquí, de los primeros somos muy poquitos los que quedamos ya de hace 50 años. De aquí estaba Luis Alemán, estaba Perpiñá, era socio nuestro, Leoncio Mayo era socio nuestro. Me empiezas a mirar el listado de bajas y bueno. Y en aquellos tiempos no era como ahora, que todo lo buscas por internet. Entonces, todo tenías que hacerlo, estábamos en la revista Poseidón. Llegamos a 98 números, que yo creo que ya es bastante, que había que picarlo, hacerlo, y era el origen de esa filatelia de base realmente. No vamos a llamarlo a otra cosa, porque era como el Afinet antes de aparecer Internet. Ahora buscas cualquier portaaviones y metes en Internet y te salen todos los datos. Antes tenías que comprar una enciclopedia que tengo en casa, publicada por el gobierno de los Estados Unidos, que te costaba el que la enviasen y que la publicaban por tomos y además tenías que traducirlo todo sin darle a la tecla de traducir. O sea que bien. Básicamente, esto es lo que conté en el 8, la primera parte nada más. Habla de cuando empezó el correo en los buques americanos, un acuerdo de los ministerios de Marina y de Correos, porque entonces había ministerio de Correos en Estados Unidos y en Francia y en otros países. El correo tenía tal importancia que no era transporte ni comunicaciones, era correos, punto. O correos y telégrafos, punto. Y bueno, pues tenían su propio ministerio y llegaron a un acuerdo. Bueno, eso lo explicaba en la primera charla, porque hubo
el año 8 se hizo un paseo por todo el mundo con toda la flota de los Estados Unidos, que era la White Fleet, la Great White Fleet. Todos los barcos de guerra se pintaron de blanco y entonces hicieron una vuelta al mundo para demostrar el poderío norteamericano y bueno, pues que de alguna manera vieran que Estados Unidos era una potencia importante. Y dieron la vuelta al mundo, incluso por puertos españoles, y todos los barquitos de guerra pintados de blanco. Entonces, como se fueron miles de marineros los que se desplazaron, pues lógicamente había que pensar en qué es lo que pasaba con la correspondencia. Entonces, bueno, pues se llegó al acuerdo de 1908, hubo una orden general en esa época, también en el 8, se aparecieron en cada uno de los, en esa norma aparecía los Navy Mail Clerk, o sea que eran los empleados de correos, que eran marineros que se ocupaban del correo y recibían una gratificación además de la que tuvieran, que además creo recordar, estoy hablando de memoria porque no he vuelto a revisarlo, que eran $25 los que les daban al Navy, más luego después un 20 a los asistentes, dependiendo del número de tripulantes que tuvieran. En comienzo, las oficinas postales embarcadas se colocaban de los de más de 650 o más tripulantes, tenían un Navy Mail Clerk y un ayudante. Y los de entre 125 y 600 en un buque o flotilla tenían solamente una persona que recogía el correo. Estas personas tenían todo lo que es una oficina de correo. Vendían sellos, recogían certificados, mandaban los oficiales, todo lo que es lo de correos. Bueno, creo recordar que en la charla anterior hablaba de que ha habido en la Armada norteamericana más de 10.000 unidades. Más de 10.000 unidades, lo cual nos da una idea de lo ricas que puede ser este coleccionismo. Y al mismo tiempo que no es difícil de conseguir, sobre todo porque ha habido sociedades, como ahora veremos, o sociedades que se han dedicado a promover este coleccionismo. Bueno, esto ya lo hablamos en otras ocasiones, porque hemos hablado de en su momento hablamos en cualquier charla de las que he podido dar, de la Armada italiana, la alemana o del Imperio Austrohúngaro, no lo he hecho, lo haré, prometo hacer una charla en un futuro del Imperio Austrohúngaro, de la Armada del Imperio Austrohúngaro. Pero todas se basan en el acuerdo del Congreso Postal de Viena, que en 1891 autorizaba el correo en las unidades embarcadas, tratándolo pues como un correo normal dentro de lo que hay. Y se autorizaba a los barcos civiles o militares a embarcar, a funcionar como oficinas de correos, igual que si fuesen las de tierra, dependiendo del país que correspondiera. Los yanquis, la verdad es que no necesitaron nunca a nivel internacional utilizar esos cauces, porque digamos que eran tan potentes que lo hacían entre ellos, es decir, no necesitaban utilizar el correo internacional. Yo no conozco, bueno, conozco algún caso, pero es rarísimo, en el cual el correo generado en buques de guerra pasaba por tránsitos europeos. Ellos se lo hacen entre ellos, lo mandan de un barco a otro, de un lugar a otro, y han organizado un correo propio interno. De hecho, por eso la tarifa de franqueo es siempre interna. No hay tarifa que pase por otro lugar. Con lo cual, bueno, pues digamos que esto empezó en 1908. Empezó en 1908. Del 8 a... Bueno, en el 8 estaban en los barcos de la Gran Flota Blanca. Se extendió en el resto de los barcos, sobre todo a coraza, a dos cruceros, que eran los que más tripulación embarcaba. Y bueno, pues al final esos barcos que embarcaban bastante tripulación pronto se iban a quedar pequeños con otro tipo de barcos, que fueron los portaaviones. Pensemos que los portaaviones han llegado a embarcar hasta 6.000 hombres. Estoy hablando, 6.000 hombres es una ciudad. Es decir, entre los
el John Fitzgerald Kennedy llegó a tener 6.000 hombres. Porque no solamente es la tripulación que hay, sino los pilotos, los mecánicos, los de reparación, son auténticas ciudades. Barcos de 300 metros, 350 metros de eslora, es decir, barcos enormes. Eran ciudades. Y claro, esas ciudades tenían que tener todos los servicios y tienen, no tenían. Ahora cada vez menos porque el correo ya no se hace como antes. Ahora todo el mundo se manda email, se manda tal, pero de toda la vida han tenido que tener todos los servicios de una ciudad. Entonces, digamos que de todos los barcos que ha tenido la Armada de los Estados Unidos, y pensemos que ha habido más de 1.000 submarinos, más de 1.000 destructores, de todos los barcos de la Armada de los Estados Unidos, los portaaviones son los que han tenido una historia postal más rica por el número de tripulantes embarcados de una manera o de otra. ¿Y cómo empezó todo este tema de los portaaviones? Bueno, pues esto empezó directamente en noviembre del 1910. Si os acordáis, a nivel de correo aéreo y de la historia de la aviación, en los años 10, del 1900 a 1910, 1914, la aviación estaba en auge. La aviación era casi deporte. Es decir, vamos a ver cómo conseguimos volar no sé cuánto. Los hermanos Wright decían un poquito. Y bueno, pues en un momento determinado, dentro de esa capacidad publicitaria, en Estados Unidos se les ocurrió que quizás se pudiera hacer volar desde un barco, pues se pudiera hacer volar un avión que podía ser bueno. De hecho, el 14 de noviembre de 1910, en una cubierta improvisada del Birmingham, de un crucero, Eugene Elliott consiguió despegar con un Curtiss. El despegar fue prácticamente despegar, porque se vino abajo, dio con la hélice con el agua, y corriendo se fue a un sitio, porque estaba cerca de un estadio, se fue a dejar el avión ahí. Fue 5 minutos lo que consiguió, no se estrelló. Además es que el hombre, por lo visto, no sabía nadar. Y entonces cuando vio que se iba al agua, yo creo que aceleró mucho más para salir corriendo y no quedarse ahí. Entonces, bueno, pues fue, en realidad, no, como decíamos, sería un truco publicitario, se publicitó porque salió en todos sitios. Es cierto que fue el primer despegue de un avión, de un barco, no era un portaaviones, era un crucero, y bueno, pues vale, pues ya ha quedado para la historia. Es el primer intento, como el primer intento de los Wright y el primer intento de todo, y el primer lugar donde se hizo. Bueno, la parte siguiente dijeron, pues esto ha dado mucha publicidad. Aquí tenemos que darle un poquito de vida. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahora la parte siguiente es que aterrice un avión en un barco. Bueno, pues para eso, pues solamente 2 meses después, se preparó la cubierta del Pennsylvania, de un crucero acorazado, también era muy grande. Hubo una persona que lo financió, colocar una cubierta, como la estáis viendo aquí, en el crucero Pennsylvania, colocó sacos de tierra a la derecha o a la izquierda. Fijaros que ahí, aunque no se vea, hay unos sacos de tierra colocados con unas cuerdas para enganchar, lo que ahora mismo se hace, pero que en su momento era totalmente improvisado, para que el avión, al llegar, enganchase esas cuerdas y fuese frenando, porque claro, no podían calcular dónde iba a terminar el avión. La pista fue totalmente improvisada, pero la verdad es que efectivamente fue un éxito y fue el primer aterrizaje en un buque de un avión. Anteriormente ya se había hecho algo con los hidroaviones, con los primeros intentos de hidroavión, pero bueno, esto es el primer aterrizaje en un barco. Bueno, eso quedó así. La verdad es que el gobierno norteamericano, pues bien, todo esto era publicidad, tampoco le importaba, no le importaba mucho. Pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial y vio que en Gran Bretaña, pues la verdad es que los vuelos del avión habían sido prácticos con los barcos que había hecho los británicos,
pues se plantearon al acabar la guerra en el 19 que lo mismo ellos tenían que tener también unos portaaviones. Y de hecho, pues en el 19 autorizaron los portaaviones y lo primero que hicieron fue un buque carbonero, un buque carbonero que le colocaron una cubierta y ese Langley que hemos visto se convertiría en el primer portaaviones de Estados Unidos, que empezaría en el año 1922. Este tema, ya digo que yo he trabajado bastante, en su momento estoy hablando de los años 70, 1972, 74, con los socios de Poseidón, hasta el punto, bueno, antes de nada, antes de hablar de eso, comenzar que, claro, empezaron con muy poquito, era un portaaviones. Comentar también que dentro de las siglas de los Estados Unidos vamos a diferenciar los portaaviones de ataque, el portaaviones real y los portaaviones de escolta. El portaaviones de ataque ha tenido muchos nombres. CVA son las siglas que utilizan, CV, CVA, CVN, dependiendo del momento y de las características. Por ejemplo, los nucleares son CVN. En una época eran CV. No vamos a entrar en ese tema, que eso es larguísimo. Y los escoltas aparecieron en la Segunda Guerra Mundial. A ver, cuando empezó la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía 6 portaaviones. En realidad eran 7. El Wasp también entró, no estaba en guerra todavía Estados Unidos, pero bueno, cuando entró en la guerra eran 7, vamos a poner 7. Antes de la guerra tenía 6 portaaviones, de los cuales, el primero, 2 que, bueno, lo hablaremos después, 6. Después, en la Segunda Guerra Mundial, construyeron 27 portaaviones en activo, más los que se pararon. Pero los de escolta, que eran los que servían pues para mover aviones, para mover tripulación, para hacer como casi auxiliares, pues, construyeron 87 en servicio, más 40 que les cedieron a los británicos. 40 pasaron a los británicos. ¿Esos tenían pista de aterrizaje? Sí, todos tenían pista de aterrizaje y todos aterrizaban y se utilizaban como portaaviones. ¿Qué es lo que sucede? Que eran portaaviones de 10.000, 11.000 toneladas. Los otros eran a partir de 20.000 toneladas. Vamos a hablar de que el primer portaaviones, el Langley, tenía 11.000 toneladas. Los actuales tienen 100.000. Los que están haciendo eso eran 100.000 toneladas. A ver, digamos que los escoltas eran mucho más elementales, tenían una doble misión, hacer de portaaviones y transportar aviones además. Es decir, no tenían la protección, el blindaje, digamos, eran hechos a la carrera, pero eran portaaviones. Y de hecho tuvieron una importancia grandísima en la Segunda Guerra Mundial. Y se fabricaban como churros. De hecho, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente poco a poco fueron desapareciendo todos estos portaaviones, incluso los otros. Y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se han construido 33 nada más. 33 nada más, pero pensemos que nosotros tenemos el Príncipe de Asturias como si fuese el non plus ultra. Y el Dédalo, que le hablaremos después, que fue la cesión del Cabot, el CV-29, los que nos cedieron los americanos dentro del acuerdo de cooperación. Estamos hablando de que, si os fijáis, la potencia, estamos hablando aquí, solamente dentro de la Armada de los Estados Unidos, estamos hablando de 140, 150 portaaviones. Y si estamos hablando de tripulación, más de 100.000 o 200.000. Estoy hablando por hablar, pero calcular por 5.000, multiplicar, y los relevos y lo que ha habido, lo mismo, ha habido 300, 400.000 marineros a bordo. Estamos hablando de una historia muy... Y algunos de estos portaaviones han llegado a durar 55 años, como el Forrestal. O sea, estamos hablando de una historia de un mundo entero, más que muchos países pequeños. Bien, y visto esto, a ver dónde vamos, decía que nosotros, cuando estábamos en Poseidón, pues publicamos un libro que era los portaaviones de la US Navy, todos
los compañeros que formamos entonces el Grupo de Trabajo Naval, que lo recopiló Josep Murlà, hizo un gran trabajo, y entonces en nuestro modesto boletín lo íbamos publicando como ahora, por fascículos, la parte central, y luego al final lo encuadernamos en un libro de 200 páginas. Nada de lo que hace Eugenio tiene nada que ver con esto, porque esto era hecho a máquina, con ciclostil, con no sé cuánto, pero hicimos nuestro libro, y en el cual Murlà fue recogiendo lo que era el portaaviones. Por ejemplo, en este caso, la parte de arriba no, tenéis el Enterprise, que era el número 6. La hoja de servicios, sacado de todos los datos que íbamos teniendo, cuando se inicia, la arboladura de la quilla, el sistema, cuando entró en servicio, cuál fue su hoja de servicios en la guerra o las actividades que haya habido, un plano de lo que era el portaaviones, cuando lanza el primer bombardeo nocturno guiado de un no sé cuántos, en el año 44. Tiene lugar en la mayor batalla de portaaviones de la historia. Durante 8 horas están luchando no sé cuántos. Bueno, toda la historia de lo que hay, y luego después la historia postal. Es decir, POE, oficina postal establecida en el año 38, POD, oficina postal retirada de comisiones, cerrada en el año 44. Este buque fue de los que se desguazó, prácticamente de los que estaban al comienzo de la guerra, fue el único que casi no le pasó nada, porque la mitad de todos los de la guerra los hundieron en operaciones bélicas, de los que cuando empezaban. Pero y a continuación están los matasellos utilizados con una serie de explicaciones, y igual los tipos de matasellos que hay en eso. Esto es el correspondiente al Enterprise, que luego ha habido otros Enterprise, y se está preparando otro portaaviones para el año no sé cuántos que tendrá el mismo nombre. Lo que sí que quiero decir es que nosotros recogíamos ahí pues toda la historia de los portaaviones de ataque, es lo que hizo. Fue un trabajo muy grande que ha quedado prácticamente desconocido, que se hicieron las copias que se hicieron para nosotros y que ya no sé ni dónde estarán. Lo encuadernamos unos cuantos y queda un recuerdo y de ahí, con todos los datos que decíamos nosotros, más otros que hablamos, pues empezamos la colección de los Estados Unidos. Esto se basaba también en un librito que publiqué yo el año La Pera también, en el año 70 y tantos, que era la clasificación de los matasellos de la Armada de Estados Unidos, siguiendo la forma de hacerlo de un comandante médico, Lossi, que en los años 30 clasificó los matasellos, como veremos ahora, que es lo que vamos a continuar. Eso nos permitía, tenemos una hoja a la derecha, en la cual hay dos sobres del portaaviones número 15, del Randolph, en los cuales, bueno, pues podemos diferenciar y catalogar de alguna manera las marcas. Por ejemplo, estos que tenemos aquí son dos T2, bueno, son dos que si nos fijamos en un caso tiene el nombre CV por debajo, entre paréntesis, en el segundo caso tiene el nombre de Randolph por delante, USS Randolph por debajo, y tiene las siglas. Todo eso tiene una clasificación, porque vuelvo a decir que cuando un barco de estos tiene 5.000 personas y está utilizándose durante bastantes años, con marinos que quieren mandar todos cartas a su familia, pues hay un trasiego muy grande y los matasellos entran, salen, cambian, y bueno, pues te da una cosa muy rica a nivel de filatelia y de entretenimiento, vamos a decirlo así. Bien. En el libro, en el opúsculo ese que nos publicó la Sociedad Filatélica Sevillana, coincidiendo creo que con la Sfilna de Sevilla, de Nilo Tempore, bueno, pues se hablaba de los principales tipos de matasellos. Aquí he puesto aquí los tengo sacados del folletito ese. El tipo 1, que es básico, son elementos básicos, que van con 4 rayas igualitas. El tipo 2, que las rayas ya van más separadas. El tipo 1 es de anteriores a los años 30. El tipo 2 se ha utilizado hasta los años 80 prácticamente. El tipo 3, que es el que a veces nos interesa a nosotros como coleccionistas, junto con el 5, que tiene una imprentilla móvil que permite meter textos
en el interior y nos dice si ha estado en España o ha estado en algún otro sitio. Lo cambiaba el Navy Miles Clerk. El 6, que le vamos a ver que también es un básico de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el 8, que es raro porque es de un periodo muy pequeño. Vamos a irlo viendo así un poco por encima relativo a los portaaviones. El número 1, que es este, que va con las rayas muy cercanas, que es el primero que se utilizó. Aquí hay uno del Maine, no es el Maine nuestro, porque el Maine que todos conocemos quedó hundido y este es de 1909, me parece que es el matasellos que tengo ahí, sí. Es del 9, es decir, es de los primeros, de los recientes, cuando empezaba. Estos no son tan fáciles porque entonces no coleccionaba la gente y entonces, bueno, van apareciendo sobre todo en postales. En las postales que enviaban los marineros de no sé dónde, pues aparecen estos. En cartas son mucho más raros, porque la postal sí, mandaba la postal y la postal la han guardado como postal, no como matasellos. Y se han encontrado en postales. En cartas son mucho más raros porque las cartas, una vez utilizadas, se tiran. Ya lo sabemos todos en eso. Tengo uno aquí en la colección, que es del Birmingham, que es del que decíamos que fue el primer lugar donde se hizo el primer despegue. Tengo otro que no sé dónde está, y del Pensilvania también, tampoco sé dónde está, pero aseguro que los tengo en algún sitio. Y en este caso es de 1910, que es de la misma fecha, es anterior al primer despegue. Bueno, lo he puesto aquí como algo representativo de ese T1, que es, bueno, yo en la presentación que yo hacía para exposición, te ponía cuando le votaron, lo que había pasado. Muy elemental, pero me divierte, ¿eh? Y eso, una cosa que me ha divertido durante muchos años, hasta que ha quedado en el cajón, ya viendo cosas prefilatélicas y cosas que me hacéis... esto era muchas veces muy divertido. El tipo 2, si nos fijamos, es un tipo con las rayas ya más separadas. Este ha sido mucho más habitual. En este caso es del Essex. Claro, hay que tener un listado de todos los portaaviones, de toda la historia. Yo hubo un momento en que me sabía todo de memoria, ya se me han olvidado, pero era como la lista de los Reyes Godos. O sea, empezaba por Langley, Lexington, Saratoga, Ranger, Yorktown 1, el Enterprise, el Wasp, y bueno, pues yo me lo sabía todo, ya se me han olvidado porque la memoria, el disco duro ya no da para más. Pero bueno, eso en cualquier lugar lo puedes buscar en cualquier sitio y tienes tus fichas y todo lo demás. Y bueno, pues era el Excess, uno de los que había. Matasellos de la primera época, porque el 2 tiene también 2 épocas, uno antes de la guerra y otro posterior. Y luego los últimos que ha habido, que ya son diferentes. Pasa como en todos los países, que los matasellos ahora ya se hacen de cualquier manera. Ya no hay sellos, pues ya está. De hecho, todo esto, esta página del libro, era para hablar de las subclasificaciones del tipo 2. Por ejemplo, si tenía una R, es que las siglas están más separadas. Si tiene una C, pues las líneas son más largas. Si tiene una Z, que ahora la veremos también, son los de la guerra. Es decir, todo esto está en el libro, en el librito, explicado de los años 70, y eso ha servido para que mucha gente coleccione. Era una cosa muy simple, y luego el que quería profundizar más iba a los Estados Unidos, las publicaciones de Estados Unidos, de las cuales se saqué todo esto, porque no es nada, o sea, no es algo que haya hecho yo, es lo de los americanos, lo que hicieron los americanos, la Universal Ship Cancellation Society, del libro que tiene, extractado para que toda la gente pueda acceder a ello, y el que quiera profundice, como me pasó con el de Vidasoa, que me dio una alegría tremenda. Dijo, oye, alguien que le interesa esto. Aquí lo mismo, va explicando cómo se ha ido haciendo, cómo es en la actualidad. Por ejemplo, los que se llaman A tienen un más cercana del círculo, la B. Bueno, esto, el que quiera, lo puede buscar. No tiene más historia y no tiene sentido repetir aquí esta guerra. Pero bueno, esto es una visión general sin más. Claro, eso te permite en su momento el poder estudiar los matasellos. Por ejemplo, el San Jacinto es un barco que tuvo bastante poco, que solo tuvo 2 matasellos, porque este fue de la época de la guerra. El primero que ponía San Jacinto, y el segundo que pasó en la Segunda Guerra Mundial como en la Primera.
Y es que cuando empezaron el conflicto, pues lógicamente, pues eso de decir de dónde venía una carta, de dónde no venía, pues no estaba bien. Y entonces a los matasellos les quitaron el nombre del barco y pusieron USS, US Navy, punto. Con lo cual es dificilísimo saber de qué barco es. Pero al mismo tiempo que hacían eso, que era evitar que se identificasen poniendo el matasellos US Navy, el marinero o la tripulación escribía: enviado por Pepito Jiménez, desde el barco San Jacinto, ahí lo tenemos, USS San Jacinto, división, con lo cual vale, en el matasellos no está puesto, pero por el remite sí podemos encontrar que ese matasellos, lógicamente, porque así, ese matasellos es del San Jacinto. Entonces, estos dos matasellos son los dos T2, uno pues está con el nombre, otro está con US Navy, que es lo que en la nomenclatura se llamaría Z, dentro de lo que hay, que luego tiene sus subcapítulos, y son los dos únicos matasellos que ha utilizado o que reconocemos que han utilizado, aparte de los de certificado, que esa es otra historia, como veremos después. Bien, pues esto nos sirve, esa clasificación, para eso. Y cuando lo buscamos en Estados Unidos y buscamos las piezas, que no son caras, bueno, vamos a ver, no son caras las básicas. Cuando ya te buscas, puede, pero vamos, no va a haber ninguna pieza, quitando ya las muy especiales que te suben de 100 euros. Ninguna. Vamos a ver, desde 2 euros lo tienes. 3. Bueno, ahora con los franqueos son 3 euros el sobre y 5 de franqueo. que bueno, las cosas como son. Y luego que te lleguen y no te lo pare la aduana. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, este que estábamos diciendo. Este es del 101, Matanicau, el portaaviones escolta CV-101. Los portaaviones escolta llegaron hasta el número 120, aunque muchos de ellos pasaron, como os he dicho, a la Armada Británica sin pasar siquiera por la Armada Norteamericana. Y muchos de estos al principio fueron buques de otro tipo reconvertidos con plataformas para poder despegar. Entonces, quiero que aquí, ya que ha salido este, y a propósito de lo que tú me decías, voy a ver lo que pone en el comentario, que no lo había leído. Su vida comienza el 25 de julio de 1944, embarcando 56 aviones que lleva al Pacífico Sur. Entre enero y julio de 1945 prepara, porque también servían de entrenamiento, a 1.322 aviadores, con 12.762 despegues, y este es el único matasellos que tiene. Porque cuando empezó en el año 44 a funcionar, pues no marcaban más que US Navy. Y luego después le desguazaron, cuando acabó la guerra, ¿para qué queremos todo este montón de portaaviones? Pues los desguazaron los que eran mejores, los buques mejores de la Armada Norteamericana, los metían en mothball. Vamos a ver, básicamente los mandaban a un puerto y los plastificaban. Plastificaban el avión. O sea, prácticamente. Y de hecho, algún acorazado, a los 50 años, le quitaron el plástico y lo mandaron a la Guerra del Golfo. O sea, pero o los desguazaban o los utilizaban, como pasó con el Saratoga, en las Islas Bikini, y lo colocaban allí y dicen: vamos a tirar bombitas, a ver cuántos se hunden, a ver si las bombas atómicas sirven para algo. Entonces, en el año 46... en el atolón de las Bikini, pues soltaban una bomba atómica a ver a cuántos barcos hundían, a ver si eran buenos o no era bueno. Ahora que decimos tanto de que va a haber... De hecho, el Saratoga es un barco que sobrevivió a la primera bomba atómica que le tiraron. Y la vez siguiente tiraron la bomba a 400 metros, a ver si le hunden. Y estuvo 7 horas resistiéndose a hundirse. 7 horas sin hundirse hasta que terminó. Es decir, es curioso, o sea que esto tiene una historia muy curiosa y bueno, por eso en la zona del atolón del Bikini, por ahí, tanto los franceses como los yanquis tiraban bombas como el que tira, bueno, a ver lo que pasa. Los americanos, los rusos lo tiraban en su propio país, para que la gente no se enterase. O sea, que las cosas como son. Todo el mundo tiraba las bombas como si no tirasen nada. El tipo 3, que es el que os decía que es el que más nos puede gustar, porque
utiliza lo que os decíamos, el espacio, una imprentilla móvil que va haciendo que se cambien los textos, y lo que ha hecho que en la Guerra Civil Española, como os he contado otras veces, pues tengamos de la recuperación de ataque con bombas en España, o sea, o los puertos que han visitado la T-40, que es la flota de recuperación, la que mandaron los americanos a ver lo que pasaba en la guerra. Bueno, tenemos de puertos españoles. De eso ya hemos hablado muchas veces. Aquí luego, por ejemplo, la letra A, fijaros, T3A, ¿qué significa? Que las letras de arriba, USS, están muy separadas. T3B significa que están muy juntas. Cuando pone BBT, pues que en la parte inferior de la imprentilla tiene, si os fijáis, como unos rebordes que será para meter los textos. Y entonces el B significa que la raya está abajo. BT, bajo, bajo y top en alto. Mirad el primero, tiene la raya abajo, la raya abajo y la otra arriba. Entonces, la clasificación de este matasellos es un T3A porque están separados, BT porque las rayitas que hay debajo para sujetarlo están abajo, abajo, arriba. Y bueno, pues todo eso tiene una clasificación que es únicamente os la comento porque sepáis, luego están sin raya. Bueno, pensemos que en los miles y miles de matasellos hay toda una variación tremenda de hacerlo. Y si no queremos... aquí, por ejemplo, pues te da este. En este caso, pues era el Ranger, el CV4. En los cruceros inaugural, pues el crucero inaugural estuvo en Río de Janeiro. Entonces ahí tenemos Río de Janeiro. Españoles no tenemos ninguno, que no tenemos ninguna pieza porque los portaaviones no vinieron a España en ningún lado. En España, en la Guerra Civil o en épocas anteriores, tuvieron cruceros acorazados, ya he escrito bastantes cosas sobre eso, tuvieron destructores, patrulleras, pero no tuvo ningún portaaviones de los que había. De los 7 que había antes de la guerra, ni en la época posterior, han estado de paseo, pero no con matasellos con nombre. No hay ninguno. Además ellos celebraban, en este caso, crucero inaugural de Dinamarca. En aquella época, en los años 30, apareció la Universal Sea Cancer Society, que es una sociedad que, bueno, la comentaremos después, que a través de sus socios han celebrado todas las actividades de los militares. La gotadura, el crucero inaugural. Gracias a eso tenemos cartas de la Guerra Civil Española que celebraban que venían los barcos americanos aquí a España. No son raras, aunque las vendan caras, pero ninguna es rara como tal. Lo mismo la T3, pues tiene sus distintos tipos, F no sé qué, no sé cuánto. El empleo de la letra serif. La letra serif es la letra un poco inclinada que se utilizó en un portaaviones especialmente, que era el Lexington, que es este. El Lexington, si os fijáis, la letra es un poco diferente, es la serif, y en la serif, bueno, pues da una clasificación que es la particular, la letra S, la letra S. Y se celebraba todo. En este caso he puesto primera ascensión al monte San Rainier, que por cierto no sé dónde está. Tenía 14.000, por lo que ponéis son 14.000 pies de altura. Estarán, pues celebran lo que sea, desde la guerra de Cuba hasta lo que sea. Esto es muy interesante para el que quiere coleccionar eso y se quiere divertir. Y ya está. Y bueno, cuando yo empecé estaban muy baratos, ahora ya lo digo, están subiendo. De la misma manera, por ejemplo, en este caso tenemos otro también de este tipo que tiene las barras, están cortadas. En este caso es del Vogue, que es un portaaviones, uno de los primeros portaaviones escolta. Los matasellos de los portaaviones de escolta son muchísimo más raros que de los de ataque, por varias razones. La primera, porque prácticamente fue solamente en época de guerra. La segunda, porque los coleccionistas no estaban para esas cosas, aunque a los grandes sí lo hacían, en los pequeños no. La mayoría de la correspondencia es correspondencia a lo mejor, aunque sea en formato filatélico como este, pero era correspondencia más de marineros. Como además empezó a exponer US Navy, ya a la gente no le interesaba porque no sabían de qué barco era. Entonces, bueno, pues encontrar de muchos de estos son realmente difíciles. Y hubo una época en la que me dediqué a buscar muchos. Ahora ya eso lo tengo abandonado y prácticamente conseguí todos los que había en su momento. He pasado por censura y bueno, pues lo que te digo, lo que estábamos comentando. Estos los conservas porque a pesar de US Navy tiene el nombre del barco en una indicación.
Otro tema, otra forma como hacían también, en lugar del US Navy, fue que en un momento determinado, en el año 44 fundamentalmente, la verdad es que lo que hicieron fue asignar a cada barco un nombre, un número. Entonces, en este caso veis que pone US Navy 16.114 BR. Ese era el número que se le había asignado, que teóricamente es tan absurdo porque supongo que los japoneses, si querían, tendrían el listado de los barcos que eran. Pero bueno, se lo asignaron para no poner el nombre del barco. Y bueno, pues también hay que tener el listado y comprobar. En este caso era, era el Suani, que es el CVE27, que tenía ese número de asignación. Hay que irlo sabiendo, como ahora mismo para las asignaciones de la base americanas en España, ya sea de Rota o las que tengan, están asignadas por número. Tú sabes FPO y pone un número, y ese número es el que corresponde a las cartas que han salido de Rota, por ejemplo, o de aquí de Madrid, de la base de Madrid, que siguen existiendo. O sea, quiero decir que se puede hacer. Y en este caso, además, pone es una carta de una oficina, un sobretextor de respuesta comercial. Y este es un ejemplo de lo que era un portaaviones de escolta. Primitivo petrolero. Los petroleros fueron de los que más se adaptaron, porque como eran muy anchos, podían colocar una cubierta encima y adaptar, que tienen un volumen grande, adaptarlo a ser portaaviones de escolta. Primitivo petrolero AO-33, transformado en portaaviones en el 42 y actúa en el norte de África y el Pacífico hasta la retirada de los servicios en el 46. Cuando acabó la guerra dijeron, ya no queremos tener tanto barco, que desaparezca. No hay matasellos ordinarios con su nombre, no existe, solamente utiliza con el número asignado a la oficina postal. Como veis, esto pues es una cosa muy entretenida para ir jugando. Aquí tenemos otro parecido también, en este caso es el 113, el Puget Sound, que es lo mismo que con el número que corresponde, que tampoco tiene más historia. En el tipo 5, que es ya es más posterior, es de los años 30, también con la posibilidad de hacerlo. Si os fijáis, la línea central toca al fechador. Y bueno, pues uno de los primeros que lo tuvo fue justamente el Langley, que si os fijáis, Langley, que es lo que hemos visto abajo, tiene una cubierta puesta por encima. Bien, si lo veis, no tiene mayor historia. El tipo 6, que ya veis que es del tipo general de los matasellos de los Estados Unidos, que fue solamente prácticamente el Lexington y el Saratoga, son los dos que hay, estos dos son del Saratoga, con una pequeña diferencia. El tipo 7, que es un tipo mecánico. Indudablemente, los matasellos mecánicos solamente eran las oficinas grandes. Las pequeñas no tenían mecánico porque un submarino no va a tener un mecánico, ni un destructor. Lo tenían las oficinas grandes, con lo cual la mayoría de los portaaviones lo tienen. Si fijáis, uno en Saratoga y tal, pueden ser circulares, pueden tener de un tipo o de otro, que es lo que hay. Aquí tenemos uno del Saratoga, justamente, circular, en un sobreoficial, y otro mucho más moderno, del Saratoga, no del mismo, porque este le hundieron. Este es el que os dije que habían tirado las bombas atómicas, es el Saratoga posterior, que es el primer día del barco este, que es el Forrestal, que dio lugar a toda una serie de barcos. Los de certificado, que son con la indicación del nombre, el primero que hay ahí es uno de certificado, los de abajo, por ejemplo, de paquetes, más que matasellos, esto eran marcas, porque no se conocen o de favor o en su uso postal como marcas de llegada como vamos a ver. Por ejemplo, este es un certificado que va desde el Ranger, desde un barco de buque de guerra, hasta el Pennsylvania. Bueno, pues si nos fijamos aquí, está matasellado de cualquier manera en el Ranger, pero por debajo, en la parte posterior, que se ve muy mal, porque se ve muy mal, quizás en este que es parecido se ve mejor, aunque no es de un portaaviones, hay un matasello circular para el registrado, y luego por debajo tiene los matasellos o las marcas de certificado que van por el reverso.
Por eso, para mí era muy difícil conseguirlo. Salvo compradas. Cuando en el año 72 yo intentaba hacerlo, pues me busqué un truco que consistía en mandar cartas, si veis aquí la de abajo, una carta enviada desde Sevilla, en la Esfilna de Sevilla, al marinero José Gómez Agüero. Yo la mandaba al marinero Gómez Agüero. Claro, cuando llegaba la carta certificada al barco, en este caso al portaaviones América, Gómez Agüero, llegaba allí y decía, oye, el marinero no está aquí, se ha ido. Entonces, como era certificado, me la tenían que devolver. Y como era certificado, colocaban la marca del matasellos del certificado. Con lo cual, bueno, pues yo en esa época conseguí, pues a veces te lo colaban por delante, a veces por detrás. De hecho, ponía, por favor, devuélvalo al remitente. Y el de arriba tenemos una marca la de arriba de la América, que es una normal, la de abajo la de certificado. En este caso, que es el Coral Sea, pasa lo mismo. El de abajo tiene la marca de tal, junto con el matasellos ordinario y encima la marca del certificado. Quiero decir, eso era muy divertido, esperar a que te llegara algo de eso y a ver con qué te llegaba. ¿Quién era el remitente? El remitente era yo. El marinero se la enviaba al marinero. Es decir, yo se la enviaba al marinero oficial, Gómez Agüero. Y entonces me la devolvían y bueno, pues eso ha sido una cosa muy divertida de hacer. Luego los fancy, son los, digamos, los que no siguen ninguna norma. Los que no siguen ninguna norma, como estos que hay aquí, que son el Ranger en su primer día de puesta en servicio, del Bonhomme Richard o del John Fitzgerald Kennedy, pues que cuando estuvo en la campaña del SAIL 80, lo que hay. Esta más reciente, también enviada al Lincoln, la US Abraham Lincoln, en el 2001, creo que es de las últimas que he enviado. Desde entonces no hago nada. Enviada desde Madrid, si os fijáis, de la Feria del Sello, aquí certificado en la Feria del Sello, con los sellos de tal, que la mando al Lincoln, que me la devuelven, que me ponen el matasello del Lincoln ahí, que no le tenía, y luego después, por si fuera poco, en Arganda, cuando me llega, el de certificado y el ordinario. Vale, ya está. Muy divertida, ¿no? O sea, preparada filatélica, pero reconoce que eso era divertido. Y eso sirve para entretenerse mucho y se puede seguir haciendo. Estos son algunos ejemplos de los fancy, que tienen pues, bienvenido, Merry Christmas, todos de portaaviones. Todo esto surge del catálogo, no es nada que yo me haya inventado, y el catálogo de marcas de Estados Unidos, que se hizo en el 97, un tocho así, donde se van recogiendo todas las marcas que ha tenido, las que saben, porque luego se van añadiendo. Como esto está hecho como hacemos los catálogos filatélicos, bueno, pues incluso con rareza, con todo lo demás. Ahí está el Coral Sea, el 42, pues todos los materiales que ha tenido, con letras y todo lo demás. Bien, esto surge en el Universal Ship Cancellation Society, de la cual soy miembro desde el año 72, y esto no tiene nada que ver con las sociedades españolas. A ver, yo tengo el número 8.152 de socios. Ahora van por el 15.000. Y los socios en activos cuando yo llegué eran 1.500. Ahora son 750, lo cual nos da idea de que el número de socios va cambiando. Pero pensar que una sociedad ha tenido 15.000 socios, estamos hablando de otro mundo. Y si ahora mismo hay una sociedad que tenga 750 socios que reciben la revista que se publica desde los años 20, volumen 88, número 6. Junio del 21. Nos está diciendo que eso tiene una historia porque ha habido miles de personas que se han interesado por estos temas. Con lo cual es fácil pasártelo bien sin gastarte mucho dinero. Aquí tenemos, ¿cómo lo podemos coleccionar? Por buques. Aquí tenemos el Lexington, he puesto un sello un sello de las Islas Salomón porque se hundió allí, en esa zona, con matasellos del Fancy del Lexington. Bueno, pues, y he puesto algunos ejemplos de algunas de las hojas que tengo del Lexington para ver que da mucho de sí un simple barco desde toda su historia. Cuando empieza el matasellos 6, el matasellos 7, de los que hay en buques oficiales, de los matasellos ya con nombre y sin nombre del Lexington, de los que hay, o incluso pues con los textos. Dice hundimiento del Maine, me parece que pone arriba.
Lexington está recordando cuando se hundió el Maine en el aniversario. El Polo Norte descubierto. Descubierto será, más que descubiertos, el Polo Norte será cuando llegó el aniversario. Quiero decir que todo esto te da a un montón de cosas para divertirte. Incluso los que ha utilizado, utilizado uno inventado en la batalla de Lexington, Concord, y en lugar de utilizar un matasellos, ha sido el de certificado que lo ha utilizado para eso. Y otra cosa más interesante, la de abajo, que es que dentro del portaaviones había grupos de combate aéreo y en algunos casos tenían su propio matasellos, el Lexington Air Group. O sea, matasellos del grupo de aéreo porque estamos hablando de si hay 5.000 personas, habrá distintas cosas. Se puede... incluso, es más, si hacemos por buques, los americanos han celebrado de todo. Hay desde de la botadura, de la arboladura de la quilla, de la botadura, de la entrada del servicio, de la retirada del servicio. Y a veces no son del mismo barco, lógicamente. De la botadura no se va a hacer desde ese barco porque no tiene oficina postal, pero lo han hecho en este caso en Filadelfia, que fue donde se votó. La arboladura de la quilla, en donde se hizo el astillero o algún barco cercano. Del decommissioning, o sea, de la retirada del servicio, puede ser de la oficina que sea más cercana donde se retiró. Quiero decir que hay un mundo impresionante para poder hacerlo todo lo que tú quieras y lo que digo, de una forma entretenida, divertida y humilde. Se puede hacer por épocas históricas. Por ejemplo, aquí he puesto un sobre del 2 de septiembre del 45, en la oficina de Tokio, fue el día que se firmó la rendición. Este barco estaba allí en la oficina en Tokio, y entonces ese día, del día de la rendición del Japón, se puede hacer. Porque en la Segunda Guerra Mundial tenemos submarinos hundidos, portaaviones hundidos, que han participado en batalla, que se pueden sacar características. Aquí he puesto, por ejemplo, esos son los portaaviones que se encontraban en la bahía de Tokio el 2 de septiembre del 45. Entonces se puede buscar, estas ya son piezas más diferentes, ya no son las básicas, esto hay que buscar mucho más, se pueden encontrar alguna vez de casualidad, y bueno, pues también había muchos marineros que mandaban las cartas diciendo, estoy el día de que han firmado la rendición. Se pueden hablar, por ejemplo, de los de propulsión nuclear. Estos son los que se han construido de propulsión nuclear ahora mismo. Todos están en servicio menos el Enterprise, que fue el Enterprise, que le tenéis, me parece que es el primer sello ahí de Paraguay. O al último que hay, que es el Gerald Ford, que es el sello. No he metido sellos, esto es únicamente historia postal, pero bueno, me ha parecido poner una ilustración que fuera. Pues todos tienen sus matasellos, algunos en la primera época, que me los pedía yo, ya no los pido. Pero bueno, se puede seguir haciendo, porque hay direcciones donde poderlo hacer. Si alguien tiene interés, que me escriba, mi mail está creo que está en la sociedad de Sofima, y lo puede hacer. Yo contesto todo lo que pueda cuando pueda. Se pueden hacer también por campañas. Por ejemplo, una colección que en un momento determinado hice fue las campañas de los barcos que han intervenido en la recuperación de cápsulas espaciales. Entonces, esto no está para divertirte. Por ejemplo, el Aurora 7, ahí tenéis el Antietam, muchos de estos, en este caso tenéis el Apolo 7 y el barco que recogió a los astronautas del Apolo 7 en la fecha en la que se recogió, que lo recogió ese barco. Quien dice eso, estamos hablando de anteriores también, de dos de los portaaviones que recogieron al Sigma 7, el Flight 7, en la fecha que lo recogieron. Bueno, esto está hecho en plan de divulgación. Es una colección que nunca se llevará a exponer, pero que luego después, cuando tú la metes en una competitiva, pues la gente se queda mirándolo. Y al fin y al cabo lo que pretendemos es eso, que la gente siga coleccionando y vea cosas nuevas. O por poner alguno que se ve muy mal porque se me ha ido, al meterlo en plástico, la tinta de los cachets se va. Eso hay que aprenderlo también. Hay que tener mucho cuidado con los plásticos que se utilizan. Entonces, cuando tú utilizas un plástico que no es adecuado, lo que es los tampones, y sobre todo en colores determinados, desaparecen. El negro dura mucho, pero el rojo, el amarillo, tú sabes lo del amarillo,
Tú sabes mucho del amarillo. Tú sabes mucho del amarillo. Los colores claros se degradan con los plásticos. Entonces aquí está, en este es muy interesante porque es del Apolo 11, está recogido por el Hornet el día que recogieron los astronautas. Y bueno, pues la marca ha desaparecido bastante. Pueden hablarse también de sellos de otras armadas, barcos, portaaviones que han pasado a otras armadas. Por ejemplo, este pasó a la armada francesa, que luego tuvo su oficina postal como armada francesa. El Guadelou sería aquí, ya en la armada francesa. Los británicos no, porque los británicos no tienen matasellos ni han tenido historia postal. Los barcos británicos no tienen la rica historia postal identificable como la de Italia, Alemania, Estados Unidos, el Imperio Austrohúngaro, media docena de países. Pero bueno, se puede hacer. Y dentro de eso, vamos a ver si voy terminando, pues quiero de alguna manera hablar de que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener un portaaviones americano en nuestra armada, que era el Cabot, el CV-28. El Cabot, que era un portaaviones, si fijáis, CVL arriba significa portaaviones ligero, lo llamaban así. Cuando acabó la guerra también había, ¿qué hacemos con todos estos barcos? Oye, pues los vendemos como cooperación norteamericana al país que toque. Y entonces ellos empezaron también a repartir barcos. Pues mira, a cambio de que nos dejéis las bases, montar las bases en Rota o en no sé dónde, os damos no sé cuántos barcos, que eran los que ellos ya no tenían y que han sido la base de la Armada Española en la época de Franco. La base era, casi todos eran barcos cedidos de los americanos. Y entre ellos nos cedieron un portaaviones. Este portaaviones, el Cabot, que tiene su historia postal como norteamericano. Aquí tenemos el first day, el primer día que se utilizó el matasellos en el 48. Estamos hablando de que en el 48, en el 46 estaba, en el 40 le dieron de baja, como a la mayoría, luego le volvieron a recomisionar, o sea, a volver a poner en funcionamiento en el año 48. Ahí tenemos tal, y luego después, al poco tiempo después, le pasaron a España. Este era el Cabot. Si os fijáis, es muy plano, no son como los de ahora, que tienen para despegar y aterrizar al mismo tiempo. Ese era el Cabot, pero luego ese Cabot nos le vendieron o nos le pasaron a España, que se convirtió en el Dédalo, que es el sello de ahí, y el Dédalo también tiene una pequeña historia postal, porque nosotros no tenemos matasellos, pero sí están las marcas de franquicia, como Dédalo la primera, la del Águila de la época de Franco, la constitucional posterior, porque duró, de la flota, y luego la del portahelicópteros, porque, vamos a ver, en el Dédalo estaban los Harrier, y luego al final portahelicópteros. Muchos de estos barcos se convirtieron luego en portahelicópteros, y muchos de los que sustituyen a los buques escolta, a los portaaviones escolta, en los años posteriores fueron buques portahelicópteros, que era un complemento a los portaaviones. Y digamos que esto es lo que realmente nos puede hacer divertida una colección de portaaviones 100 años después. Aquí tenemos, he querido terminar con el Dédalo, en lo que hay, y hacer un pequeño homenaje a una persona que cuando empezamos, es uno de los socios fundadores del grupo de trabajo naval Poseidón, el número 4, y de los pocos que siguen trabajando, porque de los 10 primeros, muy poquitos. El 1, el 4 y creo que nada más. El 1 soy yo, y ya estoy en lista de espera. Y el 4, que es Manolo García. Manolo García ha hecho lo que no hacía hacer España y que los Estados Unidos están hartos de hacer, que consiste, ya menos, pero consistía en los acontecimientos de nuestra armada, que nosotros sí tenemos armada, celebrarlos con algún elemento postal, que será preparado, que hacía 3 sobres, 4 sobres, tal, y hacía un recuerdo de acontecimientos que habían sucedido en la Armada Española. Hacía un sobre, los preparaba todos los sobres, él prepara, lo abre, lo hace en un folio, luego dobla el sobre, lo convierte en un sobre totalmente fabricado a mano, es decir, sobre un fotocopia. Si lo hace a fotocopia y hace 3 o 4, luego lo colorea con acuarelas. O sea, esto no es nada de imprenta, te hace 4 sobres, 5 sobres, o te hacía,
Y luego iba a llevarlos al barco, a lo que fuera. En este caso es el 22 de enero del 84, el excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona entrega la bandera de combate constitucional al portaeronaves de la Armada Española Dédalo R1. Luego iba allí, lo marcaba. Es un recuerdo que no existe. Existen 2 ejemplares, 3 ejemplares, 4 para los amigos. Ahora él se dedica al tema polar. El grupo de trabajo, el grupo polar, la Asociación Española de Filatería Polar, se desgajó de Poseidón y esa sí sigue funcionando de una forma normal. Y Manolo García es el que sigue haciendo las marcas para la base española. De hecho, la de este año, la que está preparando para este año, es del Quijote. Porque el anagrama que ha cogido el Ejército de Tierra para la base Gabriel de Castilla está con un texto del Quijote que ahora no me acuerdo, pero que es a propósito. Y está el Quijote con un pingüino. Y esta es la última que pongo de aquí, que es de este mismo Manolo García, que sigue en Barcelona trabajando y pasándoselo bien, jubilado como estamos todos ya, pero pasándoselo bien. Y en este caso es de la última navegación del portaaviones Dédalo, ex USS Cabot CVL-28, matasellado en Rota Naval, que fue donde hizo la última navegación, el 13 de julio del 89, con la marca. Creo que lo que pone abajo, el hasta siempre, nos sirve para despedirnos de esta charla que, bueno, pues ha querido ser nada más que un entretenimiento de la filatelia de base para divertirse, para el que quiera comenzar de una forma entretenida y con la facilidad de que ahora tenemos internet para buscar muchas cosas que antes era mucho más difícil. O que nada más, eso espero que os guste